Padre nuestro Dios, que eres santo y misericordioso y que nos amas, te damos muchísimas gracias por darnos tu gran gracia, tu gran amor, por medio de tu palabra. Todos nosotros queremos saber más y más tu santa voluntad por medio de tu palabra y también queremos obedecerte con nuestra vida, pero aún somos muy débiles. Para obedecerte nos faltan muchas cosas. Siempre nos impide las cosas mundanales y también nuestros deseos carnales. Por eso nosotros queremos quitar estas tentaciones para seguirte más adecuadamente. Por eso siempre guíanos y ayúdanos para que podamos obedecerte más y más. A través de nuestra obediencia, tú puedes mostrar tu gran poder, tu gran milagro hacia nosotros. Por eso queremos percibir tu gran ayuda, tu gran poder a través de nuestra obediencia. Entre nosotros hay muchos hermanos y hermanas que están pasando por las situaciones muy difíciles, están enfermos, están débiles física y espiritualmente. Pero tú sabes, sus situaciones, todo mejor que nosotros. Por eso podemos confiar en ti. Podemos dejar todas las cosas en tu mano poderosa. Siempre guíanos y proteja cada uno de nosotros con tu mano poderosa. Utiliza cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio para transmitir esta gran noticia a las personas, en especial hasta a nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, conocidos y amigos. Alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas que aún no te conocen, aún no conocen tu gran amor, tu gran gracia. Por eso, utiliza tu iglesia para llevar a cabo esta obra tan grande. Todos nosotros queremos alabarte con el resto de nuestra vida. Por eso, deberíamos llevar la vida cristiana más adecuadamente de tu gloria. Por eso, danos tu sabiduría, tu fuerza, para que podamos caminar por este camino sin desviarnos hasta el final. Algunos hermanos que no están aquí, pero donde estén, siempre estés con ellos y consuela a ellos con tu palabra y también ayudarles para que se pueda acordar de tu gran amor, de gracia, de tu palabra. Y también ayúdanos para que oremos por unos a otros, porque en esta temporada, más que nunca, necesitamos el poder de la oración. Por eso, ayúdanos y guíanos, por favor. Ahora, estamos aquí para escuchar tu palabra. Por eso te pedimos que nos abres el corazón, los oídos y también los ojos de entendimiento para que podamos ver, para que podamos comprender tu gran voluntad por medio de tu palabra. Por eso te pedimos, dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Para empezar, vamos a abrir la Biblia. El libro de Deuteronomio, capítulo 4. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7. Versículos 7 y 8. Si lo tenéis, entonces vamos a leerlos juntos. Capítulo 4 de Deuteronomio, versículos 7 y 8. Vamos a leerlos juntos. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros.
Seguimos aprendiendo sobre la oración, ¿no? La semana pasada aprendimos sobre la importancia de oración. Y de hecho, como sabemos, la oración tiene mucho poder para traer la ayuda de Dios, el poder de Dios, ¿no? Sí, por eso, aunque sabemos la importancia de oración, pero para llevar a cabo orar a Dios, nos cuesta mucho, ¿no? Un minuto, 2 minutos, no tan difícil, pero por mucho tiempo, ¿no? Orar a Dios, nos cuesta. Pero cuando oramos más a Dios, entonces Dios nos está Dios se acerca a nosotros mismos, ¿no? Como este versículo. Cuando vemos versículo 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? A través de este versículo, en qué ocasión nuestro Dios puede estar más cerca con nosotros, ¿no? Como la última parte, en todo cuanto le pedimos, ¿no? Dios siempre está cerca de nosotros. ¿Ustedes quieren que Dios esté cerca de nosotros? Sí. Entonces, ¿qué haríamos? Oramos a Dios, ¿no? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios? ¿Sí? De hecho, las naciones tienen sus propios dioses, ¿no? ¿Sí? Ellos piensan que cuando oramos a Dios, nuestro Dios, entonces Él puede estar cerca de nosotros. Pero eso es gran equivocación. Solamente Jehová Dios puede estar cerca de su pueblo cuando ora a Dios. En este mismo momento, cuando oramos a Dios, entonces Dios puede estar cerca de nosotros, al lado de nosotros. ¿Sí? Qué gran nación, qué gran pueblo somos, ¿no? Sí. Este versículo me da mucha emoción y me da muy gran consuelo. Realmente yo oro a Dios. En ese momento Dios está conmigo, al lado de mí, ¿no? Está preparado para echar una mano de mi vida, ¿sí o no? Por eso hay que tener en cuenta en este versículo. Y también, versículo 8, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Sí? ¿Quién tiene la ley, estatutos de Dios? Nosotros mismos, ¿no? Aquí Dios nos ha dado su palabra, su ley, muy cercano de nosotros, ¿no? Aquí dice, ¿qué nación grande? ¿Qué nación grande? ¿Qué pueblo grande somos? Porque nosotros tenemos a Dios tan poderoso. Por eso la oración es una gran manera de que Dios esté cerca de nosotros, ¿no? Sí. Por eso tenemos que recordar este versículo. Vamos a buscar un versículo más, San Mateo capítulo 7. Estos versículos busquemos la semana pasada, pero hoy otra vez vamos a verlos. San Mateo capítulo 7, versículo 9 y 10. 9 y 11 mejor. Sí. San Mateo 7, del versículo 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Sí, aquí, y 2 cosas buenos y 2 cosas malos están escritos, ¿no? Sí, pan y pescado.
y la piedra y la serpiente, ¿no? Sí. Un hijo, si pide a su padre, sí, padre, dame, sí, un pan. Entonces, si, ¿quién puede dar a su hijo en lugar de pan? Si la piedra, si nadie en este mundo, ¿no? Si, vale, si cariño, te daré un pan. ¿No es así? Sí. De la misma manera, sí, como hemos aprendido, para pedir a Padre, primeramente tiene que ser su hijo propio, ¿no? Sí. Por eso solamente los hijos de Dios pueden pedir a Dios que le diera el pan. Y también a través de este versículo podemos encontrar una cosa que deberíamos pedir a Dios. ¿Sí? ¿Qué deberíamos pedir a Dios? Primeramente, el pan. ¿No es así? Entonces, bíblicamente, ¿qué significa tiene? ¿Qué significa tiene el pan? El pan indica a nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿no? Sí, el pan es espiritual, que puede dar a la gente la vida eterna, ¿no? Por eso tenemos que pedir al Padre que me diera el pan. Entonces, Él dará el pan, la comida espiritual que puede dar la vida eterna, ¿no? Pero a sus hijos puede dar el pan Dios, pero no sus hijos, ¿qué daría Él? La piedra, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere esta piedra? Eso, juicio de Dios. Y también Jesucristo. Jesucristo ya a convertirse en la piedra para juzgar al mundo. Ya. Vamos a buscar un versículo. Isaías, sí, San Mateo 21, aquí, San Mateo capítulo 21, versículo 44. San Mateo 21, 44. El que cayere sobre esta piedra será quebrantando, y sobre quien ella caere le desmenuzará, ¿no? La piedra, una persona, si cae sobre esta piedra, entonces será quebrantando. Y la piedra cayere a esa persona también desmenuzará, ¿no? Sí. La piedra indica a nuestro Señor Jesucristo. Vendrá como un juez justo para juzgar a las personas que no son hijos de Dios, que no pidieron a Dios el pan, ¿no? Cuando pedimos a Dios el pan, Él nos dará el pan, pero no sus hijos le dará la piedra, ¿no? Sí. Y también, vamos a volver, San Mateo 7, si pidiere a Padre pescado, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere pescado en la Biblia? Sí. Pescado significa el alma de las personas y también los cristianos verdaderos, ¿no? Sí. Cuando resucitó Jesús y estaba en orilla de mar Galilea, en aquel momento los discípulos estaban pescando, ¿no? Después de terminar pescar, ellos se acercaron al Señor. En aquel momento, ¿qué pidió Jesús a sus discípulos? Dame. Pescado de fuego, ¿no? Ya vamos a buscar San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículos 9 y 10. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar, ¿no? Sí. Dios, el Señor, se les pidió que traerá, ¿no? Uno de pescados, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere este pescado? Eso es la vida de cristiano, ¿no? Los cristianos deben entregarse
como un pescado al Señor. Dios nos pide que nos entreguemos a Él como pescado, encima de fuego, asado. ¿A qué se refiere esto? Sacrificio de su vida. ¿No es así? De hecho, nosotros tenemos que pedir a Dios para entregarnos como un pescado, ¿no? Pescado. ¿Sí? Todo, ¿sí? En nuestra oración, todo pedimos a Dios de esta cosa, ¿no? Si yo quiero entregarme a ti, Señor, ¿me acepta, por favor? ¿Sí o no? En nuestra oración. Entonces, Él nos aceptará y nos dará el pescado, a que se refiere el poder de entregarnos a Dios, para sacrificarnos para Dios. Pero en lugar de pescado, ¿sí? Nuestros hijos le darán una serpiente. ¿A qué se refiere serpiente? Sí, engañador, ¿no? Sí, el Satanás siempre engaña a la gente. Un cristiano que no quiere entregarse su vida como un pescado, entonces viene la serpiente para engañar a sí mismo, para engañar a Dios. ¿Entienden mi palabra, no? Por eso tenemos que pedir a Dios adecuadamente pan y pescado. A sus hijos le darán pan cada día, cada momento, con su palabra, para sustentar la vida de fe, ¿no? Y cuando pedimos a Dios que dame el pescado, entonces nos dará el poder para entregarme a Dios como este pescado. ¿Entienden mi palabra, no? Sí. Por eso tenemos que pedir a Dios adecuadamente, ¿no? Estos versículos nos lo enseñan. Y como os he dicho, hoy vamos a aprender. Entonces, ¿qué deberíamos orar a Dios? ¿Con qué contenido podemos orar a Dios? Por eso yo he clasificado cinco, ¿no? Como los dedos de la mano, ¿no? Sí, porque tenemos 5 dedos en la mano, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿cómo se llama este? Sí, dedo. Pulgada. Pulgar. Sí. Sí. Eso indica número 1, ¿no? Sí. Cuando pensamos este dedo grande, entonces podemos pensar en Dios. Por eso, sí, debe ser la primera cosa para orar a Dios, sí, relacionado con Dios, ¿no? Ya. Entonces, para mantener buena relación con Dios, entonces, ¿qué deberíamos pedir a Dios? Primera cosa es el agradecimiento. Ya. Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 29. Cuando miramos este dedo grande, si podemos pensar la relación con Dios, ¿no? Sí. Para mantener buena relación, sí, tenemos que orar a Dios con el agradecimiento. Eso es el primero. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 13. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, ¿no? Sí, después de entregar todos los materiales para construir el templo, el rey David oró a Dios con estos versículos, ¿no? Para darle las gracias, ¿no? Sí. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? ¿No? Sí, aquí versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es suyo y de lo recibido de tu mano te damos, ¿no? Sí. Dando ofrenda a Dios, sí, con alabanza de agradecimiento. Cuando oramos a Dios,
sí. ¿Qué decimos primero a Dios? Agradecimiento, ¿no? Te damos las gracias por tu amor, por tu gracia, por habernos salvado. Como esta confesión de Rey David. Tú me diste todo, por eso yo puedo darte, volverte estas cosas. ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso la alabanza de agradecimiento le agrada mucho a Dios. Dios quiere recibir nuestra alabanza con agradecimiento, ¿no? Sí. Por eso Isaías, sí, Salmo capítulo 50 dice de esta manera. Vamos a buscar Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza me honrará. Me honrará. ¿Sí? Dios puede ser honrado por nuestra alabanza de agradecimiento. Sí, en la versión coreana dice que agradecimiento es como sacrificio. ¿No? Sí, los pueblos de Israel tenían que sacrificar con una ofrenda adecuada, ¿no? Sí, de la misma manera, la alabanza, el agradecimiento, como un sacrificio, ¿no? El que sacrifica con alabanza, Dios puede ser honrado, ¿sí? Él puede ser honrado, ¿no? ¿Sí? Por eso, primeramente tenemos que orar a Dios con agradecimiento, alabanza, ¿no? ¿Sí? Y el segundo, con nuestro arrepentimiento, ¿no? Salmo capítulo 51, versículo 9 al 13. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51, el rey David lo escribió después de cometer grandes pecados, ¿no? 2 pecados, adulterio y homicidio. Después de ser reprochado por el profeta Natán, ¿no? Él escribió como su confesión, ¿no? ¿Sí? Un versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados. ¿A qué se refiere esto? Perdóname mis pecados, ¿no? Y renuévame. Crea en mí un corazón limpio, ¿no? Por eso después de agradecimiento, conlleva esta oración. Perdóname. Aunque Dios nos ha perdonado nuestro pecado eternamente, pero tenemos que pedir su perdón, ¿no? Diariamente, por nuestro pecado, nuestros errores, ¿no? Para crear un nuevo corazón, para recuperar el gozo de la salvación. Cuando cometemos algunos errores contra Dios, siempre nos pincha, ¿no? La conciencia. Porque yo hago esto, no debería hacer esto, pero porque yo hago esto. Después de arrepentirnos a Dios, entonces se recupera este gozo de la salvación. Y luego, podemos tener este corazón más importante, versículo 13, ¿no? Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos. Si mantenemos un corazón quebrantado por el pecado, no podemos practicar tan fuertemente, ¿sí o no? Sí. Pero después de recuperar el gozo de la salvación, entonces de repente sale de mi corazón, yo quiero predicar,
el Evangelio a mis seres queridos, ¿no? Sí, eso es el poder de arrepentimiento. Sí. Dios quiere que hagamos esto. Sí. Por eso, primero, agradecimiento y después, sí, arrepentimiento, ¿no? Para mantener una relación con Dios, para recuperar el gozo de nuestra salvación y la fuerza para predicar el Evangelio. Y también, sí, tenemos que orar a Dios para que nos abra los ojos para ver su voluntad. Sí, una manera de estar cerca de Dios es orar y también acercarnos a la palabra de Dios. ¿No es así? Por eso, antes de leer la Biblia, antes de meditar en los versículos, tenemos que orar con este versículo. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 18. Salmo capítulo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, entonces yo podría ver tus maravillas de ley. ¿No es así? Sí. Recordando, yo recordando este versículo, antes de leer la Biblia, siempre yo oraba a Dios con este versículo, ¿no? Para que muestre su gran obra de Dios, ¿sí? Tenemos que orar con este versículo. Porque si los versículos de la Biblia, como si las joyas, ¿no? Escondiendo muy profundamente para sacar estas cosas, tenemos que abrir nuestros ojos tan abiertamente, ojos espiritualmente. Con la oración, con este versículo, podemos abrir los ojos espirituales para ver las maravillas de Dios, ¿no? Sí, eso es una buena manera de comprender la Biblia. Por eso, a través de esta oración, podemos acercarnos a Dios mientras leyendo la Biblia. Y también tenemos que orar a Dios para ver la ayuda de Dios. En estos días, muy difícil ver, ¿no?, la ayuda de Dios. Con las circunstancias tan difíciles, tan horribles, ¿no? Aún así tenemos que orar para que Dios abre nuestros ojos espirituales para ver su ayuda. Por eso está escrita una historia para enseñarnos esta cosa, ¿sí? Entre dos hombres, uno de ellos un profeta muy famoso y el resto su discípulo. El profeta pudo ver la ayuda de Dios, pero lamentablemente su discípulo no pudo verlo. ¿Sabe quién es eso? ¿Quién es? Sí, Eliseo y Gehazi. Ya, vamos a buscar Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Sí. Del 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba
lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo pudo ver la ayuda de Dios, los ejércitos de Dios, que son muchos, ¿no?, que los soldados de sus enemigos. Pero Gehazi, su criado, no pudo verlo. Por eso tenía miedo. En esta situación, una persona puede ver la ayuda de Dios. Una persona no puede verlo. Por eso tiene miedo, preocupación, ansiedad. Por eso tenemos que orar con este versículo. Dios, yo quiero ver tu ayuda. Por eso abre mis ojos espirituales para que lo vea. ¿Sí o no? Entonces Eliseo oró por él y abrió sus ojos. Pudo ver grandes ejércitos de Dios, que son muchos, Están preparados, ¿no? ¿Sí? Están dispuestos para batallar en lugar de ellos, ¿no? Pues en esta situación necesitamos estos ojos que puede ver la ayuda de Dios. Dios, ábreme los ojos. Yo quiero ver tu ayuda. ¿No? Entonces, cuando abrimos los ojos espirituales, entonces podemos acercarnos más a Dios, confiar más en Dios. ¿Sí o no? Por eso necesitamos esta oración. Y luego, para cumplir la voluntad de Dios y su gloria. Buen ejemplo, la oración del jardín Getsemaní, ¿no? Jesús oraba 3 veces. Me pase esta copa tan amarga, pero no de mi voluntad, sino la tuya. 3 veces oraba a Dios para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Algunas veces, para cumplir la voluntad de Dios, el contrario de nuestra expectativa, nuestro deseo, ¿sí?, Dios nos guía, nos permite. ¿Sí o no? ¿Sí? Como todos los apóstoles de Jesús. ¿Sí? Ellos quisieron, ¿sí?, vivir más largamente, ¿sí?, para predicar la palabra, ¿sí?, pero sí, depende de la voluntad de Dios. Algunos su vida más corta, algunos más larga. Eso todo depende de la voluntad de Dios. Por eso, sí, como buen ejemplo de la oración de jardín de Getsemaní, tenemos que orar a Dios. Cumple tu voluntad a través de mi vida. Aunque a mí no apetece, a mí no me da la gana, pero cumple tu voluntad. Y quiero glorificarte con mi vida. Por eso tenemos que orar por esto. Y para la obra de Dios tenemos que orar también. Jeremías capítulo 33, vamos a buscar. Jeremías 33. Dos y 3. Muchas personas citan estos versículos para animarse, ¿no? Sí, para exhortar la oración. Sí. Jeremías 33, 2 y 3. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿No? Versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé. ¿Sí? Nos exhorta mucho, ¿no? Nos anima mucho para orar a Dios. Pero este versículo nos enseña que deberíamos pedir a Dios. La parte de atrás, cosas grandes ocultas que tú no conoces, ¿no? En aquel momento, sí, Jeremías ya había visto, ¿no?, la destrucción de Israel y su recuperación. ¿Sí? Después de 70 años, Dios volverá a su pueblo, a su tierra.
Él vio. Por eso oraba a Dios. Entonces Dios le dijo, le respondió de esta manera: te mostraré las cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. ¿No? ¿Sí? Por eso tenemos que orar para las cosas más grandes de lo que pensamos. ¿No? Entonces Él puede mostrar. Y cuando yo encontré un versículo del libro de Daniel, ¿sí? Me impresiona mucho. Yo tengo que orar de esta manera. Antes yo no lo sabía, pero ¿sí? hace mucho tiempo yo me di cuenta de este versículo. Por eso ¿sí? os enseño. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 2 y 3 primero. Daniel 9, 2 y 3. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros de número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, y que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Él se dio cuenta de que después de 70 años Dios volvería, Dios haría volver su pueblo, ¿no? a tierra de Canaán. ¿no? Él se dio cuenta. Yo no oro, pero Dios cumplirá. Eso es cierto, ¿no? Aún así, después de darse cuenta, ¿qué hizo Daniel? Oró en ayuno, cilicio y en ceniza. Y vamos a ver versículos 18 y 19. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿No? Eso es la oración de Daniel. Él confiaba en la misericordia de Dios, aunque él era muy justo, pero no confiaba en sus acciones justas, ¿no? Para cumplir la promesa de Dios. Aunque yo no oro, Dios cumplirá su promesa. Aún así él oró a Dios, ¿no? Confiando en la misericordia de Dios. Yo oraba con esta palabra por muchos tiempos. Si yo no hago muy bien, tú sabes, yo tengo muchos errores, pero tú tienes misericordia de mí. Por eso yo confío en tu misericordia. Cumpla tu promesa, como este versículo, ¿no? Ya, después de 70 años, ¿sí? volvería el pueblo de Israel a su tierra. De la misma manera, cumple tu promesa, ¿no? Para tu gloria. ¿Sí? Por eso yo oraba con estos versículos. ¿Sí? Dios ya nos ha dado su promesa, ¿no? Aún así tenemos que orar, como la oración de Daniel. ¿Entienden mi palabra, no? Sí. Por eso para la obra de Dios tenemos que orar. Estas cosas para mantener buena relación con Dios, como un dedo grande. Agradecimiento, arrepentimiento, y también abre los ojos para ver la palabra, para ver la ayuda de Dios y para su gloria, su voluntad, ¿no? Sí, eso el primero. Y el segundo, ¿cómo se llama este dedo? Índice, para indicar a alguien, ¿no? Sí. No sé si en España, pero en Corea
¿sí? Para regañar a unas personas, ¿no? Con este dedo, ¿no? Tú, así, ¿no? Sí. Sí. Entonces, cuando vemos este dedo, ¿sí? Podemos pensar concretamente nuestros adversarios, los que nos aplican, ¿no? Están contra de nosotros. Tenemos que orar por ellos. Ya, vamos a buscar Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Versículo 7. Génesis 20, versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos, ¿no? Sí. ¿A quién indica este versículo? Al rey, ¿no? Abimelech, ¿no? Sí, Abimelech, que tomó a Sara, la mujer de Abraham. Sí, tú tienes que devolver a esa mujer a su marido. Entonces, él orará por ti y tú vivirás. En aquel momento, sí, el rey Abimelech le ha hecho daño a Sara y su marido Abraham, ¿sí o no? Sí, le ha hecho daño, pero Abraham oró por el rey, sí, Abimelech, y vivirás, como este versículo. Tenemos que orar a las personas que nos han hecho daño, como en este caso, ¿no? Sí. De hecho, nosotros sí podemos ser dañados por alguien, ¿no? Si alguien me reprocha, me hace bronca, ¿no? Si maldice de mí, entonces sí, podemos ser dañados por esas personas. Pero tenemos que orar por esas personas. Entonces ellos pueden vivir. Ese profeta orará por ti, tú vivirás. Por eso tenemos que orar por él, por esas personas. Y también por nuestros enemigos. ¿Quién será nuestro enemigo? ¿Sí? Entre la familia, el que no tiene la salvación es nuestro enemigo. ¿No es así? ¿Sí? Casi todos los hermanos tienen la misma situación. ¿Sí? Yo quiero, nos queremos mucho a mi familia, pero siempre están contra de nosotros mientras predicando la palabra. En aquel momento yo también recordaba un versículo de la Biblia, Salmo 109. Salmo 109, versículo 4. Salmo 109, versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Yo amo a mi familia, pero siempre está contra de mí. Está contra mí. Por eso, yo no tengo que puedo hacer, solamente oro a Dios, como este versículo. Cuando mientras predicaba a mis padres, siempre me ofendieron, ¿no? Me ofendieron. Por eso con este versículo yo oraba a Dios. Yo no tengo que hacer, yo tengo nada que puedo hacer, solamente oro a ti, Dios.
tú sabes mi amor hacia mi familia, ¿no? Por eso, un día, si Dios abrió una puerta. Creo que todos los hermanos están orando como este corazón, ¿no? Yo amo mi familia, pero ellos siempre como adversario contra mí, ¿no? Pues tenemos que orar con este versículo, ¿sí? Para las personas que me han hecho daño, como enemigos, ¿sí? Para mostrar mi amor, tenemos que orar, ¿no? Y por las naciones y también por gobiernos, ¿no? Hoy en día casi nadie está satisfecho de su gobierno, ¿no? Casi todos los iguales. España, Estados Unidos, todo igual. Aún así tenemos que orar, ¿no? Mucha gente indica, ¿no? Si a este gobierno, si fatal, ¿no? Aún así, nosotros como cristianos tenemos que orar. Primera de Timoteo, capítulo 2. Sí, antes de esto, sí. Mejor, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 14 y 15. Sí, Segunda de Crónicas 7, versículo 14 y 15. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El pueblo tiene que orar por sus pecados, ¿no? Es decir, todas las naciones tienen que orar a Dios. En especial los cristianos oran por su nación. Como sabemos, 1 Timoteo capítulo 2 está escrito, ¿no? Sí. Ora por unos a otros, en especial por los gobernadores, los países, ¿no? Para que tengamos la vida tranquila, ¿no? Para llevar la vida cristiana más tranquilamente. Por eso tenemos que orar por los países, gobernadores y las autoridades máximas, ¿no? Sí. Mientras viendo, ¿no? Este dedo. ¿Sí? Y el tercero, el dedo más largo, ¿no? Sí. Un poco sí, difícil mostrar este dedo, pero más largo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Sí. Dedo corazón. Dedo corazón, ¿no? Sí. Tenemos que orar por el Evangelio. Eso, sí, Dios. Eso, sí, el dedo corazón por el Evangelio, ¿no? Sí. Para esto, primeramente, tenemos que orar por los obreros del Evangelio, ¿no? Predicadores, evangelistas, pastores, ¿no? Por eso el apóstol Pablo siempre pidió la oración a sus hermanos, ¿no? Oren por mí, oren por mis compañeros, para que se predique la palabra más anchamente, ¿no? Sí. Por eso Romanos capítulo 15 vamos a buscar. Romanos 15, versículo 30. Romanos 15, 30. Pero os ruego, hermanos,
por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Me ayudéis orando por mí a Dios. De hecho, necesitaba mucho la oración de los santos, los apóstoles, los profetas, ¿sí? Los evangelistas, predicadores. Cuando yo veo la oración que han subido los hermanos, ¿sí? Orando por mí, por mi familia, por los pastores que están, ¿sí? Por toda la parte, ¿sí? Me da mucho ánimo. Muchos hermanos están orando por nosotros. ¿Sí? Sin la oración no podemos llevar a cabo, ¿sí? Predicar la palabra de Dios. Por eso, sin vergüenza, el apóstol Pablo siempre pidió la oración, ¿no? ¿Sí? Primera de Corintios, segunda de Corintios, Filipenses, ¿sí? Toda su carta pidió la oración. Por eso tenemos que orar por los pastores predicadores, no solamente en España, sino también por todas las partes. Porque si en esta época muy difícil, ¿no? Evangelizar, por eso tenemos que orar mucho, mucho, mucho. No solamente esto, sino que también oramos por los obreros futuros. Es decir, Dios levante más obreros. ¿Sí? Porque ya los mies, muchos. Pero los obreros son pocos. Por eso pide al Padre, al Señor de la siega, que envíe más obreros. San Mateo capítulo 9 está escrito, ¿no? ¿Sí? Por eso tenemos que orar por los adolescentes, por los jóvenes, porque ellos son obreros futuros. ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso la educación de la palabra es muy importante. ¿Sí? Cada día, ¿no? Oremos por los adolescentes, nuestros hijos e hijas, ¿no? ¿Sí? Eso es muy importante. No solamente estos, también para nosotros mismos, porque somos obreros de ciegas, ¿sí o no? Por eso oremos por esta cosa, por el Evangelio. ¿No? Y también tenemos que orar a las almas moribundas, ¿no? Sí. El primer caso de que resucitó un muerto está escrito en el libro de Primera Reyes, ¿no? El profeta Elías resucitó un hijo muerto de una viuda, ¿no? En aquel momento él oraba. Vamos a buscar Primera Reyes capítulo 17. Primera Reyes capítulo 17. Versículo 20, 21. Primera Reyes 17, 20 al 22. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió, ¿no? Clamó a Dios, Elías, ¿no? Devuelve su alma a él, ¿no? Porque esta viuda me ha atendido muy bien, muy generosamente. Aunque yo estoy aquí, pero ¿por qué tú has hecho morir su hijo? Clamó. No solamente una vez, 3 veces, ¿no? Sí. Por eso Dios oyó su clamor, su oración. Volvió su alma a ese niño, ¿no? Su discípulo Eliseo también lo hizo exactamente mismo. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 33.
Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Oró a Dios. Eliseo también. Encima de él, los ojos, sus ojos, ¿no? Las manos, sus manos, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere esto? Ajustando la misma nivel, ¿no? Él oró a Dios. Por eso tenemos que orar por las almas moribundas, almas muertas, ¿no? Solamente la oración puede dar la vida a esas almas muertas, ¿sí o no? Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, sin la oración, esta especie de espíritus malignos no puede ser echado fuera, ¿sí o no? La oración puede devolver las almas su vida. Eliseo, Elías y también Jesús, apóstol Pedro, apóstol Pablo, antes de resucitar a los muertos, oraba primero. Y tenemos que orar para abrir la puerta del Evangelio. Ya vamos a buscar Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Colosenses 4, versículos 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, ¿no? Para abrir la puerta del Evangelio tenemos que orar, ¿no? A mi casa, a mi alrededor, a mi país, a todo el mundo, Dios abre la puerta del Evangelio para que entre el Evangelio más pronto. Yo sé que un día llegará el Evangelio a mi casa, pero se corta, por favor, un tiempo más corto, ¿no? Sí, yo he orado de esta manera. Yo sé que un día llegará el Evangelio, pero abre la puerta más anchamente para que entre más temprano, más pronto, por favor. ¿Sí? Entonces Dios escuchará esta oración, debe escuchar esta oración. ¿Sí? Por eso con este versículo, yo oro a Dios con este versículo, con tu promesa, entonces corta por favor el tiempo de llegar tu Evangelio a mi casa, a mi hogar, a mi alrededor. ¿Sí? Entonces Dios escuchará esta oración, debe escucharla, ¿no? Tan confiadamente podemos orar con este versículo, ¿sí? Mientras viendo este dedo por el Evangelio, ¿no? Por las almas moribundas, ¿no? Y luego, ¿cómo se llama este dedo? Anular. ¿Por qué anular? Anillo, sí. Cuando nos casamos, sí, anillo. Sí. Vete, este dedo, ¿no? Sí. ¿A qué se hace esto? Sí, indica a los queridos, ¿no? Seres queridos, los amados, ¿no? ¿Quién será de sus seres queridos? Mi familia y también los hermanos. Por eso tenemos que orar por los hermanos, ¿no? Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, ¿no? Siempre orando por vosotros. Empieza su carta
el apóstol Pablo estuvo escrito, ¿no? De esta manera. Siempre nosotros orando por vosotros. Filipenses, Efesios, Romanos, todo. Por eso nosotros tenemos que orar por los hermanos. Yo sé que muchos hermanos están orando por unos a otros. ¿Sí? En especial los que están débiles de salud, de ánimo. ¿Sí? Por eso Santiago, capítulo 5, está escrito. Orar por los que están enfermos, porque la oración tiene poder para sanar a esas personas. Últimamente me da muchísima pena, ¿no? Sí, muchos hermanos están enfermos, están débiles, como hermana Mercedes, hermana Ionela, Nairobi, Cristóbal, sí, Marta también, ¿no? Sí, todos tienen problema en su salud, pero a través de nuestra oración, Dios poco a poco, ¿no? Está cuidando de nuestros hermanos. Nuestra oración debe ser así, debe ser seguir, ¿no? Siguiendo. Por los hermanos tenemos que orar, ¿no? La oración tiene este poder, ¿no? Y también por los pecados de los hermanos, ¿no? Sí. Ya vamos a buscar Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, versículo 20. Deuteronomio capítulo 9, versículo 20. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. ¿Saben ustedes la historia, no? Sí. Aarón hizo un ídolo de becerro, ¿no? Un ídolo, becerro de oro. En aquel momento se enojó muchísimo Dios. Por eso él iba a destruir a Aarón. Pero te detuvo. ¿Por qué? Por la oración de Moisés. Moisés oró por él, por su pecado. Por eso nosotros tenemos que orar por los pecados de los otros hermanos. No solamente a mi pecado, sino también por los otros. En especial, alguien me ha hecho daño, ¿no? Tenemos que orar por sus pecados. Dios escuchó la oración de Moisés y dejó vivir a Aarón, ¿sí o no? No solamente por Aarón, por su pueblo entero, toda su vida en desierto, siempre oraba Moisés. Cuando yo pienso en Moisés, sí, yo puedo sentir su lástima hacia su pueblo, ¿no? Siempre rebela contra Dios, su pueblo, pero él oró por sus pueblos. ¿Sí? Dios escuchó la oración de Moisés. Ahora está escuchando de nuestra oración, ¿no? Por los pecados de los hermanos. Mientras viendo este dedo, mis amados, mis queridos hermanos. Sí, algunos hermanos aún no pueden dejar de pecar por su debilidad de fe, ¿no? Por eso, en lugar de él, yo oro a Dios. Dios fortalece su fe para que pueda vencer las tentaciones, el pecado. Si comete algunos errores, perdónalo. Como abogado, como intermedio. Sí, tenemos que orar por los hermanos. Por eso, mirando este dedo, orar por los hermanos y hermanas, por los enfermos, por los que están débiles, física y espiritualmente. Y dedo pequeño, meñique, sí. Más débil, ¿no? Más pequeño. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a mí mismo.
entre toda la persona, yo soy más pequeño, ¿no? Como la confesión de apóstol Pablo, ¿no? Por eso tenemos que orar por mí mismo. Ya. Vamos a buscar San Lucas capítulo 22. Primeramente, por mi fe. San Lucas capítulo 22, versículo 32. Sí, San Lucas 22 y 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús oró por sus discípulos, concretamente por su fe, ¿no? Con esta oración tenemos que orar por mi fe. Cuando se levante mi fe, entonces podemos apoyar a otros hermanos. Si falte nuestra fe, entonces no podemos apoyar, animar a otros hermanos. Si necesitamos la fe más fuerte, más grande en estos tiempos. Por eso, como esta es oración, tenemos que orar por mí mismo, por mi fe. Dios, levante, crece mi fe, por favor, ¿no? Para que yo pueda ayudar, animar a los hermanos. El Señor oró por la fe de sus discípulos. Nosotros también tenemos que orar por mi fe, ¿no? Y luego por nuestra sabiduría. Rey Salomón oró a Dios que le dé la sabiduría, ¿no? Sí, para discernir cuál es bien, cuál es mal ante Dios. Nosotros nos falta mucha sabiduría, por eso tenemos que orar a Dios, dame más sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. A mí me gusta este versículo. Siempre yo oro con este versículo, porque si me falta mucha sabiduría para discernir cuál es la voluntad de Dios, cuál es mi voluntad, ¿no? Cuál es el bien, el malo. Yo no soy capaz de discernir. Por eso dame tu sabiduría para discernir, para que yo pueda caminar por el bien. Dame sabiduría. Sin dudar. Entonces, Él dará sí, la sabiduría. Tenemos que orar por mi fe y por mi sabiduría, ¿no? Para predicar el evangelio también, sí, necesitamos sabiduría, ¿no? Sí, como una serpiente. Serpiente, sí, engañador. Para engañar a la gente, tiene que tener más sabiduría, ¿sí o no? Muy sabio, muy inteligente. Necio no puede engañar a la gente, ¿sí? De misma manera, para predicar, para, sí, cazar a las personas, tenemos que ser sabios, ¿no? Cazar alma, sabiduría. Y también por mi deseo y por mis aflicciones tenemos que orar. Ya vamos a buscar Filipenses capítulo 4, mejor. Filipenses capítulo 4. Versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí. La oración nos hace guardar la paz del Señor en mi corazón. Aunque no se cambie, ¿sí?, la situación, mi corazón puede cambiar. Eso, la oración. Echando mi ansiedad, mi aflicción, mis dolores ante Dios. Por eso Salmo está escrito una expresión, derrama, ¿sí?
vuestro corazón delante de Él, ¿no? Como agua. Cuando derramamos nuestro corazón ante Dios, entonces Él escuchará, juntará mis lágrimas y nos dará su paz en mi corazón. Por eso tenemos que orar para que tengamos la paz del Señor en mi corazón. Sí, este versículo no nos da respuesta de que Dios escuchará mi oración. Dios me cambiará la situación. Este versículo no nos confirma, ¿no? Pero nos confirma que sí, Dios nos guardará el corazón con su paz. Por eso tenemos que orar por mi deseo, por mis aflicciones, ¿no? Es como orden, ¿no? Primeramente para mantener buena relación con Dios, para las personas que me han hecho daño, ¿no? Adversario, y por el Evangelio, por los obreros, y por los hermanos y amados, y por mí, porque yo soy muy débil, muy pequeño. ¿Sí? Por eso, cuando oramos, mirando los dedos, recordando los contenidos de oración, entonces podemos orar a Dios, ¿no? Pues hoy hemos aprendido, ¿no?, los contenidos de oración. Y el siguiente domingo yo voy a aprender otra vez sobre la oración. Entonces, ¿cómo deberíamos orar a Dios? ¿Qué corazón tenemos que tener para orar? ¿Qué acciones tenemos que tener para orar? Por eso el siguiente domingo yo voy a predicar, ¿vale? Sí, muy bien. Ya, entonces vamos a terminar la Una oración. predicación de entre semana que habló sobre esto. En la oración. ¿Cómo? Una predicación, Ah. una reflexión de un pastor, no me acuerdo qué pastor fue, pero yo había Sí. ya, ¿Quién será? No sé. no me acuerdo yo qué pastor era, pero recuerdo que sí que lo pusieron en despertar el alma. Qué bien. Vale. Entonces vamos a terminar la oración. Padre Dios, Dios, que nos amas, te damos muchísimas gracias por darnos este gran privilegio para orar a ti, para rogar nuestra súplica a ti, Señor. Porque como tus palabras, tú eres Dios más cercano de nosotros cuando oramos a ti. Por eso todos nosotros tenemos esta gran confianza de que cuando oramos a ti, tú puedes estar al lado de nosotros. Ábrenos nuestros ojos para que podamos ver tu gran ayuda, tu gran maravillosa de tu ley, de tus cosas. Ahora oramos por tu gloria, por tu voluntad, para que sea cumplida en esta tierra tu voluntad. También oramos por el Evangelio, para que se predique tu palabra por toda la parte, más anchamente y más fuertemente. Y también oremos por los obreros del Evangelio, actual y futuros. Levanta más obreros por el Evangelio en tu iglesia. Utiliza a cada uno de nosotros como buenos obreros de la siega para cegar los mies. Y también oramos por nuestros adversarios, nuestros enemigos, en especial a nuestra familia que aún no te conocen, aún no conocen tu evangelio. Nosotros los amamos mucho, pero siempre están contra nosotros. Por eso tenemos que orar por ellos y escucha nuestra oración. Abre la puerta del evangelio más anchamente. Y también oramos por nuestros queridos hermanos, en especial los que están enfermos, están débiles física y espiritualmente. Y también oramos por nosotros mismos. Haz que crezca nuestra fe. Danos tu sabiduría para que podamos caminar por este camino
más adecuadamente de tu gloria. Todos nosotros queremos orar a ti por más tiempo, por más ocasiones. Por eso ayúdanos para que podamos acercarnos a ti con la oración. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Yo soy pastorela.